Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 18 de octubre de 2023. La lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4 del 9 al 17. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas del mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a la Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se los tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es Lucas 10, del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruego por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura que escribe el apóstol Pablo, que es la segunda carta de Pablo a Timoteo, a su colaborador y amigo. Recuerden que a Timoteo Pablo lo empezó a evangelizar, de hecho lo llevó a que se circuncidara. Ya no debía haber hecho eso Pablo, porque ya le había dicho a Pedro que no había necesidad de circuncidarlo, pero Pablo quiso que se circuncidara a Timoteo porque era hijo de un griego, pero era hijo de una judía. Y para que no le vieran mal o lo vieran mal a Timoteo, dijo pues, que te circunciden para que los judíos te tomen en cuenta. Que eso en realidad pues no vale la pena, ¿eh? O sea, en realidad eso debería haber sido no lo hubiera hecho, pero bueno, ya Pedro le había dicho a Pablo, no necesitas que la gente se circuncide, con que se bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con agua, es más que suficiente y impone las manos, pero bueno, Pablo no obedeció esa pues consejo, esa información que le dio Pedro. Aquí nos menciona que le dice a Timoteo, querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, fíjese, porque ya en aquel entonces había gente que se había rebelado en contra de la doctrina de Cristo y en contra de Pablo. Miren, aquí dice que Dimas, no es el Dimas que fue crucificado, esa es otra cosa, esa es otra persona. Dice, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Fíjense, escucharon la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, y no les importó. Al menos aquí vemos a un Dimas, ¿no? Que hizo eso. Después dice Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, o sea, lo dejaron solo a Pablo. El único que me acompaña es Lucas, Lucas este evangelista que tenemos y el que escribió los Hechos de los Apóstoles, el médico, que él sí era griego de papá y mamá, él no era judío, y que estudió mucho para dejarnos ese evangelio escrito y que mucha información la recibió de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, porque la conoció. Bueno, y dice Pablo, tráeme a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. Pues Marcos no lo quería al principio porque se había regresado en el primer viaje que hizo Pablo. Y no quiso Marcos viajar con Pablo,
Aparte de que Pablo tenía un carácter muy duro, no crean que era blanca palomita, así, muy buena onda, no. Y como Marcos, que en realidad no se llamaba Marcos, se llamaba Juan Marcos, pues era joven, era un muchacho, era primo de Bernabé, Bernabé era amigo de Pablo, pues no quiso ir con Pablo, dijo, no, yo ya con ese señor no voy, yo mejor me voy con Pedro. Pedro es otra cosa, Pedro es otra persona, Pedro es más sencillo, imagínense, siendo que Pedro era pescador y era muy burdo, ¿sí? Prefirió Juan Marcos irse con Pedro que andar con Pablo. Pero bueno, aquí vemos cómo Pablo le dice a Timoteo, oye, pues tráeme a Marcos, ¿no? Sí, porque me será muy útil en mis tareas. Pues sí, lo iba a poner a escribir. Acuérdense que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, en el año 60 de la era cristiana. A Tíquico lo envía a Éfeso, nos menciona a Pablo, ¿no? Entonces estaba solo Pablo. Dice, fíjense qué dice aquí, cuando vengas tráeme el abrigo que dejé en Troade en la casa de Carpo. O sea, tenía frío el pobrecito, ay, pobrecito de Pablo, tenía frío. Fíjense cómo le estaba pidiendo que le trajera un abrigo, ¿no? Para que se den cuenta que era una persona normal, hermanos. Sí, no era una persona así, que dijeran ustedes, no, pues es que Pablo, hoy lo tenemos arriba de los altares, según la Iglesia Católica, ¿no? San Pablo le decimos, ¿no? Sí, fíjense cómo le dice a Timoteo, tráeme el abrigo, ¿no? Que deja ahí en Troade, en la casa de Carpo. También tráeme los libros y especialmente los pergaminos. Sí, pues todo lo que había escrito Pablo, porque pues Pablo era escritor, ¿eh? Imagínense, ¿cuántas cartas tenemos de Pablo en la Sagrada Escritura? 13 cartas, ¿sí? Que escribió Pablo. La mitad del Nuevo Testamento, ¿sí? Son 27 libros. La mitad son de 27 libros, la mitad serían 13.5, ¿no? No tomando en cuenta el libro de la Revelación, que le decimos Apocalipsis vulgarmente, pues son 26 libros, él escribió 13 cartas, la mitad. Sí, porque la otra pues son los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, la primera y segunda carta de Pedro, y las 3 cartas de Juan, la carta de Santiago y la carta de un Judas. No sabemos quiénes eran esos señores. Unos dicen que eran apóstoles, otros dicen que eran los diáconos, otros dicen que eran los medios hermanos de Jesús, no lo sabemos. Entonces ahí se juntan las otras 13 cartas, ¿sí? Que tenemos. Bueno, ahí las pueden ustedes revisar. Nos menciona aquí que Alejandro, así se llamaba, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Fíjense nada más, se rebeló Alejandro, hizo su propia iglesia, Alejandro el herrero. No, así de eso en aquel entonces. Hoy cuántas miles y miles de iglesias hay con pastorcitos, que lo que quieren es sacarte el dinero, hermano. Bueno, cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Fíjense cómo le dice Pablo, hay que tener cuidado con Alejandro el herrero. Se volvía, bueno, ya se había hecho un pastor, un predicador. No, bueno. La primera vez que me defendí en el tribunal, nadie me ayudó, dice Pablo. Sí, pues estaba solo. Dice que todos lo abandonaron, ¿sí? Pero ya Dios lo tomará en cuenta, dice. Pero dice, Dios estuvo conmigo y Él me ayudó para proclamar el Evangelio, para proclamar el mensaje de salvación y que todos los paganos lo escucharan. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Quién es el que nos ayuda para la predicación? Cristo, Dios, ¿sí? No tu sabiduría, ni tu capacidad, ni tu inteligencia, hermano. No. Tú lee, estudia, conoce a Dios, ámalo, pero el Espíritu Santo es el que te va a mover para que le lleves el conocimiento de la palabra de Dios a los demás. ¿Sí? No tu capacidad de inteligencia. No confíes en ti, confía en el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver ahora en el Evangelio de Lucas, nos menciona que nuestro Señor Jesucristo mandó a otros 72 discípulos por delante a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. O sea, los mandó como para preparar el camino para que la gente ya supiera y conociera la doctrina de Cristo y ya después iba a llegar a Jesucristo. Y dice Jesús que pues la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Hoy en día lo vemos, ¿no? Hay mucha necesidad de conocimiento de la palabra de Dios. Y nuestros presbíteros y sacerdotes están encerrados en sus parroquias, en sus capillas, en sus iglesias, y no salen a la calle a predicar. Están esperando que nosotros, los feligreses, vayamos a la iglesia para que nos oficien una misa y para que nos digan, hay un poquitito de la información de la palabra de Dios. Nos dicen muchas cosas, no digo que sean malas, pero no nos integran verdaderamente la palabra de Dios.
¿no? Nos hacen que participemos en la liturgia de la iglesia, en la liturgia de la misa. Pues está bien, pero nos deberían de evangelizar. Y no solo eso, hermanos. Nos deberían ellos de ayudar a nosotros. ¿Cómo nos ayudan? Pues bueno, nos dan consejos, ¿sí? Y nos confiesan y podemos acercarnos a realizar la comunión. Pero desafortunadamente, sí, muchos de ellos son de doble cara, ¿verdad? Muchos, no todos, ¿sí? Son lobos vestidos de ovejas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en su época a los fariseos les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Bueno, pues aquí los manda a los 72, no nos dice los nombres de los 72, los manda a que preparen el camino y les pide que rueguen a nuestro Padre Dios que mande trabajadores, porque pues hay mucha necesidad de que la gente sea evangelizada y sea adoctrinada. Dice: pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No les va a ser fácil. Recuerden que a todos los apóstoles los mataron, bueno, excepto a Juan, ¿no? Tenemos un conocimiento de que Juan lo hayan matado. Él se murió en la isla de Patmos, ya de viejito, ¿eh? Sí, por ahí algún otro discípulo parece por ahí, después lo vamos a especificar con más información. Los mando como corderos en medio de lobos. Fíjense cómo les dice: no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. O sea, no te prepares con tu capacidad, tu inteligencia, con tus preocupaciones. Porque lo único que necesitas es estar con Dios en oración, en contacto y comunicación con Dios. Y el Espíritu Santo va a hablar. El Espíritu Santo es el que va a llevar el mensaje. Tú nada más vas a prestar tu lengua, hermano, tu boca, tu cuerpo, tu mente, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer. Por eso les dice: aquí no lleven dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino, no se distraigan. Cuando van a llevar la palabra de Dios, no están distrayéndose, ¿no? Pues vamos a echarnos una cervecita, y ahorita platicamos, vamos a echarnos un cafecito, vamos a echarnos una cenita, ¿no? Y ahorita platicamos de Dios. No, hermanos, no. A lo que vamos, a darles la información a nuestros hermanos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Eso es muy importante entenderlo, porque muchas veces nosotros en la misma familia nos quedamos callados. Con nuestros amigos nos quedamos callados. En nuestro trabajo nos quedamos callados. Y no nos comportamos como Cristo quiere que nos comportemos, ¿verdad? Y cuando vemos que alguien se está robando algo, nos quedamos callados. Cuando vemos que alguien está diciendo mentiras, nos quedamos callados. Cuando vemos que alguien está levantando falsos, nos quedamos callados. No, hermanos, tenemos que decir: oye, no, estás mal, no robes. Oye, no, estás diciendo mentiras. No, yo no voy a dar testimonio de lo que tú dices. Estás falseando y estás perjudicando al prójimo. Acuérdate que el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, ¿qué pasó? No estamos cumpliendo con la acción que el Señor quiere que nosotros realicemos. Entonces, pues no te prepares, tú más bien haz oración y déjate guiar por el Espíritu Santo. Recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Ya reina en nosotros el Espíritu Santo, con nosotros. Y no te distraigas, no te pongas a saludar a nadie por el camino. Dice: cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. O sea, que Dios esté con ustedes, que Dios vive en ustedes, que lo sientan, que lo transmitan, que se comporten como Dios quiere que ustedes se comporten, ¿sí? Con lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y si allí hay gente amable o gente amante de la paz, el deseo de esa paz de ustedes se cumplirá con esa gente. Pero si esa gente no cree en Dios, si esa gente no quiere saber de Dios, si esa gente es atea, si esa gente no quiere cambiar, si esa gente no le pide perdón a Dios, pues esa paz no va a reinar en ellos. De nada les sirve que ustedes les ofrezcan, les den, les informen. Pero bueno, tu trabajo es ese: llevar el conocimiento de Dios a los demás. Ya si ellos lo quieren aceptar, a todas. Si no quieren, es su problema de ellos. ¿Sí? Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, dice Jesús. En este caso, nos menciona que cuando nosotros vayamos a un lugar, ¿verdad? Si nos dan de comer, pues comamos. Si nos dan de beber, o sea, beber no vino, sino tomar líquido, ¿no? Agua, no sé, de lo que tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su salario, fíjense. No está diciendo que cobren dinero, No está diciendo que reciban dotes. Está diciendo que si les invitan a comer y a tomar y permanecer ahí, recíbanlo, no se nieguen, pueden recibirlo. Pero no está diciendo dinero, ni lujos,
no cambien, no cambien la palabra de Dios. Dice, no anden de casa en casa. Dice, ay no, mejor vámonos allá, es que esta huele feo. Ay no, vamos allá, es que aquí son pobres. Mejor vamos allá, allá mira que hay lujo. Ay, mira, allá hay mucha limpieza. Ay, mira, tienen criaditos ahí. Vamos allá. No, hermanos, no. No pongan ustedes de antemano su raciocinio. La palabra de Dios es para toda la gente, ¿sí? Para todos, ¿sí? No nada más para lo que tú creas y entiendas que es lo mejor. No, hermano, no. Entonces no andes de casa en casa. Y nos sigue mencionando, por último, dice que en cualquier ciudad donde ustedes entren y lo reciban, en cualquier ciudad, ¿sí? Coman lo que les den, no se nieguen. O sea, no digan, no, muchas gracias. No, ahí, pues ahí les están invitando, se los están dando de buena forma, se los están proporcionando con muy buen amor, ¿sí? Coman lo que les den, curen a los enfermos. Les dice a estos 72 que envía Jesucristo. ¿Y cómo curaban a los enfermos? Con el poder de quién? De Dios. No con el poder de ellos, hermanos. Entonces no caigamos en ese error de decir que los santos hacen milagros. No. Que María hace milagros. No, hermanos, no. Es Dios. Cristo aquí les dio el poder del Espíritu Santo a esos 72 para curar enfermos. ¿Qué enfermedades había ya? Pues una de las cosas que sabemos era la lepra, la esquizofrenia. Había gente endemoniada. Entonces les dice, curen a los enfermos. Había gente paralítica, había gente sorda, había gente ciega. ¿Se dan cuenta? Y los 72, en nombre de Cristo, quedas curado. Y quedaba la gente curada. Entonces imagínense cuando hayan hecho todo esto los 72 discípulos, cuando llegó Jesucristo, pues la gente estaba más animosa. Y sabían que nuestro Señor Jesucristo era el hacedor de todas esas acciones milagrosas que habían tenido ellos por medio de los 72 discípulos. Claro que los 72 discípulos no fueron a la misma ciudad, iban de dos en dos. Entonces, si eran 72, ¿sí? Eran 36 ciudades a las que fueron, porque eran de dos en dos. Son 72, pues la mitad, no sé, son 36 ciudades. No nos menciona qué pueblos ni ciudades, pero bueno, a donde hayan ido, eso nos dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Llevar la palabra no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestros amigos, sino a todos lugares en donde tú te encuentres. ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues dando ejemplo de tu vida, comportándote bien. Así, cuando hables de Cristo, te van a comprender y te van a entender. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pues sí, ya se acercaba el reino de Dios. ¿Cuál era el reino de Dios? Cuando llegó Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino de Dios. Llegó a toda la humanidad, llegó a toda la gente, a todas las personas. Pentecostés, así le decimos, Pente 50, Costés, cosechas. Es una fiesta que también celebran los judíos. Nosotros la celebramos, que es la venida del Espíritu Santo. Ahí lo podemos ver nosotros en los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo llegó. Porque Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se dispersen, permanezcan juntos, reunidos, para que mi Padre Dios les mande lo prometido, el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Pero no sé si se acuerdan que uno de los discípulos, Judas Tadeo, era Judas Tomás, porque acuérdense que Tomás era un sobrenombre, era Judas Tomás. Se confunde con Judas Tadeo o Judas Iscariote, que ya se había tratado de ahorcar, no murió ahorcado. Bueno, era Judas Tomás. Él se fue a su casa. 8 días después regresó con los discípulos para visitarlos. Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? Y le dijeron, el Señor ha resucitado. El Señor estuvo con nosotros. Y él dijo, ay, no inventen. O sea, ¿de cuál fumaron o qué? ¿Ya andan borrachos o qué? ¿Qué les pasa, no? Si yo lo vi morir de lejos. Ah, sí, de lejos, porque de cerca no. Sí, el único que estaba ahí a sus pies de nuestro Señor Jesucristo era Juan, el discípulo. El que le dicen el discípulo amado. Jesús amaba a todos, pero bueno, él se dice que era el discípulo amado. Nada más estaba él porque todos los demás apóstoles habían huido.
también para que tenían miedo de que los fueran a prender y también los crucificaran, los mataran. Dice Tomás, pues yo vi cuando lo crucificaron, le pusieron sus clavitos en sus bracitos y en sus piernitas, ¿no? En sus pies, sí, le metieron una lanza y murió. Y yo vi cuando lo sepultaron en la sepultura de José de Arimatea, de su tío abuelo. Entonces, ¿cómo dicen que resucitó? Pues yo lo vi muerto. ¿Se resucitó solo o qué? Y en ese momento Jesucristo se aparece. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo les dice, no se dispersen para que mi Padre Dios les mande el Espíritu Santo. Y se los mandó, estaban reunidos a puertas cerradas y ventanas cerradas. Y llegó el Espíritu Santo, como dice la Escritura, como lenguas de fuego. Cayeron encima de todos los discípulos, de todos los creyentes, de todos los que habían aceptado la doctrina de Cristo y se llenaron del Espíritu Santo. Y para ver que sí estaban llenos del Espíritu Santo, que ya reinaba el Espíritu, ese es el reino de Dios, ya reinaba el Espíritu Santo en nosotros, en la gente, ellos empezaron a evangelizar en todos los idiomas, ¿sí? En griego, en latín, ¿sí? En todos los idiomas, no nada más en arameo y en hebreo, ¿sí? Había gente de Capadocia, de Tiro, de Sidón, había gente de muchos lugares, de Siria, había mucha gente de muchos lugares, ¿sí? Y todos los escuchaban oír en su propio idioma. Tenían el don de lenguas los discípulos, y mucha gente que recibió el Espíritu Santo pues tenía muchas capacidades, muchos dones, muchas virtudes, muchas habilidades, y la empezaron a poner en práctica con los demás. Bueno, hermanos, este mensaje que nos está dando hoy en día nos menciona que tenemos que estar recordando a Lucas, que era un médico, Lucas que se informó plenamente, principalmente de la información que le dio la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, y la conoció y ella le informó muchas cosas que no están escritas en los otros evangelios. Recuerden que Mateo, Marcos y Lucas se les dice que son evangelios sinópticos porque se parecen mucho, y el evangelio de Juan no, ese es muy propio, muy diferente. Pero el evangelio de Lucas nos menciona desde antes del nacimiento de Jesucristo, desde antes del nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? En cambio los otros evangelios no nos mencionan eso. Entonces Lucas es un evangelio muy diferente en grandes rasgos. Si ustedes quieren empezar a leer las Sagradas Escrituras, bueno, pues lean los evangelios. Y si quieren, primero empiecen a leer el evangelio de Lucas, ¿sí? Para que puedan ustedes pues administrarse más información y tener conocimiento pleno de cómo fueron suscitándose las cosas. Esa sería una buena forma, leer primero el evangelio de Lucas, y ya después puedes leer el evangelio de Mateo, el de Marcos y al último el de Juan, y después puedes seguir leyendo los Hechos de los Apóstoles. Esa es la forma de empezar a leer las Sagradas Escrituras, con el Nuevo Testamento, y empezando con el evangelio de Lucas. Bueno, es mi consejo que yo les doy. Ustedes lo pueden tomar o dejar como ustedes gusten. Lo importante aquí es darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos pide que estemos preparados para evangelizar, y que le pidamos a Dios que mande más gente para que nos evangelice y nos enseñe a las futuras generaciones, porque hoy en día los papás no saben nada y no les enseñan nada a los hijos, y los hijos pues crecen y no saben nada. ¿Qué será de los hijos de estos hijos? ¿Sí? Y todo es porque no estudiaron los papás ni los abuelos la palabra de Dios. Y después, por desgracia, nuestra institución, la Iglesia Católica, pues se ha dedicado a muchas otras cosas más, y no a la palabra del Señor. Sí, pues, según ellos dan su misita, ¿no? Y están encerrados, como les digo. Yo nunca los he visto en la calle ayudando al prójimo, ni estar ayudando a la gente necesitada, ni evangelizando. Ah, no, esperan evangelizar ahí en su capilla, en su iglesia. Según ellos dicen que porque está prohibido evangelizar en la calle, va a estar prohibido. Será en China, no sé, Japón, que sí tiene otras creencias. Pero aquí a poco te meten en la cárcel porque te pongas a evangelizar a la gente en la calle. No inventes. Lo que pasa es que no lo hacen estos señores, nuestros sacerdotes, ¿sí? Y nada más están pensando en el dinero, están pensando en vender los nichos,
están pensando en cobrarte todos los sacramentos. Hoy en día tenemos mucha gente migrante en este país, en esta ciudad, y pues tenemos que ayudarles. Los invito a que los ayuden, hermano. No tienen casa, vestir y sustento. Vienen de otro país. Imagínate tú, ponte a pensar que tú estuvieras en otro país porque tuviste que dejar tu casa, tu vestido y tu sustento porque tu gobierno se robó todo y los dejó en la miseria. No tienen ni medicinas en algunos países. No voy a mencionar nombres porque si no van a empezar a decir, ay, usted odia a Guatemala, usted odia a Honduras, usted odia a Colombia, usted odia a Venezuela. No, hermano, no odio a nadie. No entran dentro de mis parámetros. Pues, ¿cómo voy a odiar? ¿No? Simple y llanamente que te das cuenta de las estupideces que están haciendo estos gobiernos y que están maltratando a la gente. Entonces, hermanos, tenemos la oportunidad de ayudarles a los migrantes que andan por aquí. ¿Sí? Si es posible, hasta que les des trabajo, pues dales trabajo. Porque vienen con sus esposas, vienen con sus hijos, unos hasta en brazos. Es increíble tener que huir de tu país y no traer más que lo que traes puesto. Pues está cañón eso. Bueno, hermano, esa es la invitación que te hago. Y bueno, pues pide por mí y yo pido por ti, hermano. Que Dios te bendiga.